Hola gente linda, gente amada, que Dios les bendiga, muy buenos días nuevamente. ¿Qué les parece si arrancamos? Sería muy bueno que ahí donde te encontrás, en tu casa, en tu hogar, tal vez distendiéndote un poco, que puedas orar. Vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, para que Dios pueda ser muy eficaz en lo que Él nos quiere hablar hoy en esta mañana. Oramos a Dios. Padre, te damos muchas gracias en este. Gracias por esta nueva oportunidad donde tú nos permites congregar, estar conectados de alguna manera, Señor, allí en el Espíritu. Te pido, Dios, que tú nos hables de una forma clara, entendible a nuestro corazón. Necesitamos oír tu voz de una forma clara, entendible. Necesitamos sentir tu bendición, que tu palabra, Dios, en esta mañana pueda ser acompañada con tu Espíritu Santo, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cause ese efecto que tú tanto deseas para con nuestras vidas. Señor, nos disponemos, nos abrimos, afina nuestro oído para poder entender lo que tú nos quieres hablar y que no quede simplemente en nuestro oído o en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y podamos aplicarla. Ayúdame, Dios, como en este momento, como canal, como instrumento en tus manos, para que tu palabra pueda correr y pueda ser muy eficaz para aquel que está oyendo, aquel que está esperando una palabra de aliento, está esperando una palabra que lo active, una palabra que lo encienda. Dios, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tú trates con cada área de nuestro ser, que tú nos enseñes lo que tú nos quieres mostrar en estos tiempos. Bendice, Dios, nuestra nación, bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada amigo, a aquel oyente que hoy nos va a escuchar en este tiempo, que tú pongas tu mano poderosa. Que tu bendición, Señor, sea tremenda hoy en esta mañana, papá, porque no solamente queremos oír una simple lectura, sino queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos ministres, que tú nos bendigas, que tú abras nuestro entendimiento para comprender las riquezas en estos tiempos, de que tú sigues obrando, de que tu brazo poderoso no se ha cortado, sino que sigue extendido a favor de tu pueblo. Señor, alcánzanos, que tu mano sea propicia para con nosotros. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que tú nos unjas tanto como para oír como para predicar tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, gente linda, que Dios les bendiga mucho. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en San Juan 15, libro de San Juan, capítulo 15. Varios versículos, y dice el versículo 1 de San Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2, un pasaje muy conocido que cada vez que lo leo me ministra muchísimo, y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice que lo va a limpiar, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y en vosotros. Dice el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice después del punto y la coma algo extraordinario, que es un tema que vamos a abordar, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora titulé este mensaje, primero había puesto saciando la sed de nuestro Dios.
pero opté por ponerle como título el intercambio divino. Dios quiere que conocer un Dios que le gusta enseñarnos y cómo debemos intercambiar cosas, porque en realidad Él nos quiere enseñar cómo dar, cómo ofrecer, cómo ser bendecidos y cómo obtener la bendición que Él tiene para nosotros. Ahora, si bien acá Jesús habla por parábolas, habla de la vid, dice, yo soy, no es el dueño de la vid, sino Él es la vid. Pero dice que el Señor dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que la cultiva. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que la higuera o la vid, ¿no? Las dos cosas fundamentales, representaban muchas veces como a Israel, con frecuenciamente, para usar de una manera de comparar, usaba a la higuera o a la vid del Señor y los comparaba muy frecuentemente a la higuera, pero no eran cosas positivas o muy halagadoras en realidad. En la mayoría de los casos no fue algo muy positivo, porque los profetas casi siempre la habían denunciado pobre en su calidad. O sea, cuando el Señor se paraba a la higuera, en un momento dice que al costado del camino había una higuera con hojas muy verdes y muy preciosas y parecía que iba a hallar algo el Señor, y el Señor se acercó y dice que no halló ningún fruto en ella. Y el Señor dice que tocó esa higuera y la maldijo, desde una rama hasta la raíz se secó y dijo, nunca más haya fruto en ti. A veces el resultado de aquellos que eran sus hijos, que pertenecían a Él, el Señor de una manera intentó buscar fruto y no lo halló. Yo me hago esta pregunta, ¿realmente estamos mostrando el fruto que Dios quiere? ¿Estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros en estos tiempos? Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que realmente están afectando a toda nuestra sociedad, incluso al mundo entero, pero está esperando respuesta de sus hijos. Y nosotros debemos ser sensibles y debemos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Ahora, habían denunciado a la higuera como pobre en la calidad de su fruto. Ahora Dios ve en su totalidad. Dice la Biblia que Dios mira, Dios examina, Dios escudriña nuestros corazones y Dios sabe dónde necesita ser podada. El tema es que a nosotros nos cuesta entender, escuche esto, iglesia amada, aún a pesar del tiempo que pasamos con Él, aún luego de creer haber conocido parte de Él, aún nos sigue costando entender su poda. Aún nos sigue lastimando el trato de Dios en nosotros, aunque podamos tener mucha experiencia y creer que estamos por el camino acertado, aún cuando Dios interviene en nuestro camino, aún nos sigue descolocando. Pero necesitamos entender que Dios quiere podarnos y esa poda es para limpiarnos. Si bien la poda parece como que se le hace daño a la planta, porque parece como que se reduce, que hay una pérdida en lo que Dios quiere hacer, pero la poda siempre va a traer que la savia corra hacia adentro y genere y combustione para que pueda levantarse con más fuerza. Y aún así, aunque pensamos que estamos en un tiempo glorioso y parece que estamos en el tiempo donde cultivamos las mayores bendiciones, a veces Dios permite la sequía para tratarnos. A veces, aún cuando estamos llevando fruto y cuando estamos siendo bendecidos, aún así Dios quiere meter la poda para que podamos llevar más fruto. Y a nosotros eso nos lastima, eso nos duele, porque en realidad Dios necesita podarnos. El propósito del Padre es asegurarse de que cada uno de sus hijos cumpla con la función y con el plan divino que Él estableció para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, o la vid misma, fue producida para que pueda producir, valga la redundancia, para que pueda producir uvas en abundancia. Ese es el propósito de la vid, que pueda producir fruto, que realmente se vea
las uvas de la cual para eso la plantó. Escucha, iglesia amada, porque a veces nos cuesta entender, porque nuestra mente lo único que entiende de Dios es siempre pedirle, pero Dios está deseando que su bendición, que el fruto, no el fruto que yo quiero, sino el fruto que Dios se pueda ver en estos tiempos. Que Dios nos ayude a poder entender esto, porque a veces pensamos que el fruto nuestro es algún logro, alguna bendición o algo que realmente nos favorezca a nosotros. Sin embargo, el fruto que Dios desea ver en nosotros es totalmente distinto al que nosotros pensamos o creemos. Dios ve en su totalidad todas las cosas, todas las ramas, todas sin excepciones, deben producir fruto, el fruto que Dios quiere. Busquemos otro pasaje, libro de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 5, versículo 1. También voy a leer pocos versículos. Dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía a mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre. 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dice el versículo 4 como una pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Y el versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, dice el versículo 7, la viña de ejércitos es la casa de Israel, su pueblo, sus hijos. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí un clamor. Ahora, dice otra versión, tenía mi amado una viña en una colina rica y fértil. La Biblia nos enseña que cuando Dios nos llama y cuando nosotros logramos entender que estamos plantados en su reino, Dios nunca nos coloca en un lugar estrecho para que podamos crecer. Siempre la tierra donde Dios nos coloca, aunque todavía seguimos siendo tratados en nuestros pensamientos y nos cuesta aceptar nuestra identidad y la realidad de Dios para empezar a vivir, Dios siempre nos coloca en un lugar donde hay una tierra fértil. Aún si esté cargada de problemas, aún si que se vea que nuestra familia no es la que deseamos, aún así, aunque haya problemas y circunstancias, cuando logramos conocer a Dios, la tierra y nuestro mundo y nuestra cosmovisión empiezan a cambiar de una manera extraordinaria. Dice el versículo 2, en otra versión, ahora la tierra, aró la tierra, quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas crecieron y fueron amargas. Dice el versículo 4, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho? Cuando esperaba uvas dulces, mi viña dio uvas silvestres. Y a veces me pregunto, hermano, ¿no? Porque continuamente estoy meditando y reflexionando del trabajo que Dios hace en mi vida. Si realmente los frutos y las cosas, los resultados que estamos teniendo son muy humanos, terrenales, silvestres, o realmente se ve que la mano de Dios
está trabajando en nosotros. Tal vez no sea exagerada, exuberante, salvaje, pero sí que despunta para bien como realmente Dios quiere obrar en nuestra vida. No nos confundamos porque a veces nuestra misma pasión nos engaña y nos metemos en planes y hacemos cosas y estamos tan apasionados y tan entusiasmados que creemos o lo atribuimos que es Dios obrando. Y a veces es nuestro esmero, a veces nuestro esfuerzo, a veces nuestro proyecto, y la mano de Dios no desea que andemos por ese camino. Por eso a veces empezamos a producir cosas que son silvestres y no el fruto que Dios realmente está deseando. Basta pararnos en los caminos, basta para meditar realmente cada día, cada momento, si estoy andando por la senda correcta. A veces la senda es muy estrecha, pero realmente se ve que la mano de Dios, que la abundancia de su bien está por ahí. Nosotros nos gusta andar panchos por lugares donde conocemos y sabemos, acostumbramos automáticamente, pero tenemos que continuamente esforzarnos por ver qué es lo que Dios quiere hacer. Versículos 6 y 7 dice: la convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan ni se remueve la tierra. Dejaré que crezcan los cardos y los espinos. Dice: ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La viña de Dios son sus hijos. Yo me pregunto y medito mucho en estas cosas, hermanos. Siempre la tendencia de mi corazón es hablar con respecto a que seamos sobrios, cómo caminamos y qué es lo que portamos y cómo andamos. Y muchas veces nos damos cuenta de que todas estas bendiciones y todo lo que Dios ha diseñado para nosotros no está de una manera cayendo sobre nuestras vidas. Y a veces lo que producimos es silvestre y creemos que comparado con otro está bueno, entonces nos sentimos bastante satisfechos con lo que estamos logrando, pero realmente Dios desea otra cosa para cada uno de nosotros. Y también es importante saber entender qué es lo que Dios desea. Cómo discernir a través de su gracia divina, cuando estamos en el Espíritu, qué es lo que necesito yo abastecer para que Dios pueda cumplir sus propósitos en mí. Me encanta este pasaje porque dice: ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Hermano, incluso a veces como sus siervos, incluso vemos cómo la lluvia se detiene. A veces vemos cómo Dios interviene en nosotros y se nos cruza en el camino y parece como que todas las cosas están en pausa, y eso a nosotros nos empieza a desesperar porque nosotros queremos ver su favor continuamente, nosotros anhelamos ver su bendición en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos. Dice: la viña de Dios, tenemos que entender, son sus hijos, ¿no? Dice también, hablando de Judá, pero habla a un sector de su pueblo, dice: planta deliciosa son para él. Dice: esperaba juicio y encontró clamor. Esperaba justicia y he aquí opresión. Hay algo que debemos entender, y continuamente Dios nos hace saber esto, que sin Él nada podemos hacer. Escucha, iglesia amada, esto, porque esto es algo tan lindo y a la misma vez es un trato profundo en nosotros. Porque nosotros, luego de haberlo conocido, luego de haber gustado de su bien, cuando intentamos hacer algo propio, humano o silvestre, como dice acá la palabra, empezamos a meternos en caminos donde el trato de Dios empieza a ser más fuerte sobre nuestra vida. Nosotros, separados de Él, no podemos producir fruto. El que hace que el fruto esté continuo y latente es cuando estamos conectados con Él. Hermanos, nos engañamos muy rápidamente. Somos muy sensibles a creer que lo que hacemos es parte de Dios. Pero no está mal que con mucha humildad le digamos: Señor, revisa mi corazón, revisa y chequea mis obras, chequea lo que estoy haciendo, para ver si estoy andando realmente por el camino correcto. No es que las cosas cuando le dice nada podemos hacer sin Él, no es que le está diciendo el Señor: las cosas van a ser un poco difíciles, o las cosas sin Dios van a ser tal vez insignificantes. No, le está diciendo que sin Él nada podemos lograr, podemos empujar a la gente, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero sin Dios nada va a ser eficiente, no vamos a ver su mano, no podremos realizar aquello que Dios llama fruto para nosotros.
Y esa es la intención, hermano. Podemos producir muchas cosas, pero si no producimos el fruto que Dios desea, tiene que haber un ay para nosotros. Tenemos que aprender a meditar en esto. Por ejemplo, el caso de Jonás. Jonás intentó escapar, intentó huir de la presencia de Dios, intentó desobedecer a Dios. ¿Y cuánta gente ahí sí le desobedece? ¿Y cuánta gente está haciendo otra cosa de la cual Dios lo llamó para hacer? Pero ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Jonás? Dice que se levantó una tempestad en el mar. Dice que no lo llevó a consumir el propósito. Y así andamos sin Dios, sin rumbo, sin propósito, sin fruto, sin bendición, tratando a los manotazos, tratar de obtener algo que satisfaga o que sacie nuestro ser. El único que puede saciar de bien nuestro ser es el Señor. Ahora bien, Jonás intentó escaparse de los planes divinos y todo se le trabó. Su barca se le puso patas para arriba y quedó perdido en medio del mar sin rumbo alguno. Tremendo esto, hermano. Que Dios nos traiga luz, que Dios nos traiga claridad, que Dios abra nuestros ojos para entender nuestro camino, que Dios nos dé discernimiento para poder entender qué es lo que debemos hacer. Usted no sabe, iglesia, yo creo que este tiempo de allá hace unos domingos atrás, tratar con mi vida de una manera tremenda y le doy gracias a Dios, aunque me siento muy apretado, aunque me siento a veces muy incómodo, aunque no me gustaría lo que estoy atravesando, pero sé que viene de la mano de Dios y sé que Dios está podando, sé que Dios está tratando, sé que Dios está interviniendo, sé que Dios quiere sacar lo mejor en estos tiempos. Ahora, la ausencia de Dios, escuche, la ausencia de Dios nos hace errantes y vagabundos espirituales. Cuando no hay presencia de Dios acá, la falta de Dios nos hace, perdóneme, nos hace infeliz. Cuando no está Dios en nosotros, uno se empieza a alterar, se empieza a afanar, se empieza a preocupar, empieza a hacer montones de artimañas y malabares para ser bendecido. Necesitamos que realmente Dios esté en medio de todas las cosas. Me encanta cuando Dios nos empieza a llamar la atención, porque pone todo nuestro mundo pata para arriba, se empieza a levantar la tempestad del mar, porque Dios está queriendo llamarnos la atención. Dios quiere que lo atendamos, Dios quiere que podamos oír lo que Él quiere hablarnos, porque estamos muy metidos en vivir nuestra vida y no involucrarlo a Él en nuestros planes. Dice, sin mí nada podéis hacer. Terrible todo esto, ¿no? La presencia de Dios nos hace errantes y vagabundos espirituales. A nosotros la poda de Dios nos lastima. Nosotros la transformación de Dios, lo vuelvo a repetir esto, ¿no? La transformación de Dios la sufrimos, ¿sí o no? La sufrimos porque esa metamorfosis tendría que producir el bien y alegrarte cuando uno está cambiando. Sin embargo, la poda de Dios nos lastima. La transformación que Dios hace en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, la sufrimos. Pero qué bueno que es esto, porque es una señal de saber de que Dios está interviniendo en nuestra vida. Si no, no nos daríamos cuenta de que su mano poderosa está trabajando a favor de nosotros. La palabra incomoda, y cuando la empezamos a experimentar, empieza a tratar con aquellos aspectos que no están redimidos. A la gente hoy, escucho, y el otro día escuchaba a algunos profetas, entre comillas, ¿no? A mí me da tanta cosa, cuando se pronunciaba el profeta y cuando se lo veía el profeta Samuel, escucha iglesia, hasta causaba miedo la presencia de él. Porque él portaba una palabra que realmente iba a revelar lo que su pueblo había dejado de hacer. Y nosotros tenemos que entender que la palabra incomoda y cuando la empezamos a experimentar, empieza a tratar con aquellos aspectos, características en nosotros que aún no están redimidos en nuestra vida. O nos alteran. Hay cosas que esto, o nos gusta ser parte, o nos gusta ser no. Tenemos que permitir que toda la palabra pueda entrar y podamos hacer. Su palabra a veces choca contra nuestros proyectos. Su palabra, lo que Dios nos habla, choca contra nuestros planes, contra nuestros proyectos, porque nos damos cuenta de que Dios está deseando otra cosa
para cada uno de nosotros. Ahora, la mujer samaritana fue a buscar agua a un pozo lejano y encima no era suyo, era el pozo de Jacob. Escucha esto aquí, iglesia, porque acá empieza la revelación y acá empieza el meollo del mensaje. Acá empieza el corazón del mensaje de lo que quiero compartirle. La mujer samaritana era una mujer que tenía hasta 4 maridos, estaba muy lejos de poder saciar su sed y tenía que caminar por mucho tiempo a un pozo, incluso que no era el de ella, pero en ese momento se encontró con el Señor. ¡Qué gloria esto, hermano! No puedo decir esto sin quebrarme, ¿no? Ahora, el Señor le va a enseñar un principio a esta mujer que le va a cambiar la dirección de su vida. Qué bueno que es, porque el Señor no hace acepción de personas. Qué bueno que y cuando realmente deseamos entender en nuestro corazón y en nuestra vida cuál es su voluntad. El Señor le va a enseñar un principio a esta mujer que le va a cambiar totalmente la dirección de su vida. Le va a enseñar un intercambio glorioso, ¿no? Para que pueda experimentar. Le va a enseñar algo a la mujer samaritana, a esta mujer que padecía, tal vez no tenía dinero, ni ningún marido la podía saciar. Encima fue a buscar agua y en ese momento se encuentra con el Señor. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Porque debemos prestar atención a este pasaje, porque el Señor le va a revelar algo, le va a mostrar un principio que va a cambiar, si ella lo aplica, totalmente la dirección de su vida. Le empieza a enseñar el intercambio. Por eso dice Malaquías, hermano, déjame citarte este pasaje: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto. Traed esto y me vas a probar. Yo te voy a mostrar el intercambio divino, el intercambio glorioso. Que el Señor nos enseñe cómo tenemos que dar y qué es lo que tenemos que ofrecerle a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Ahora lo primero que le dice a la mujer, el Señor le dice a la mujer: dame de beber, le dice. Terrible, ¿no? El Señor estaba sentado en el pozo frente a esa mujer, prácticamente, ¿no? Ya con 4 maridos, ¿no? Y estaba el Señor, hay un partido tremendo, ¿no? Y estaba el Señor sentado en ese pozo y el Señor le dice a la mujer: dame de beber, abastece mi sed, le dice el Señor. Y dice la versión: si tú supieras, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién hablas, si tú supieras el que te pide de beber, si tú supieras lo que Dios te puede dar, tú le pedirías a Él y Él haría de ti una fuente de agua de vida que salte hasta vida eterna. Terrible, hermano, ¿no? Por eso dice el pasaje allí en Isaías, ese intercambio glorioso, ¿no? Que le dice: venid y estemos a cuenta. Si tu pecado fue un pecado rojo, imposible de limpiar, va a ser como blanca lana. Yo lo voy a emblanquecer. Dame y yo te voy a dar. Siempre el Señor nos enseña ese intercambio glorioso, ese intercambio divino. Cuando empezamos a depositar nuestra fe en sus manos, Dios empieza a obrar de una manera gloriosa y extraordinaria. Dice: si supieras, ¿no? Si tú supieras, si pudieras entender, ¿no? Tú le pedirías fuente de agua de vida, dice, que salte hasta vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo? Un agua que va a continuar viva, un río de agua de vida fresca, que nos renueva continuamente, y eso nos garantiza en realidad la vida eterna, que es a través de su Espíritu Santo. Que el Señor nos enseñe a dar. Señor, enséñanos a dar lo mejor. Enséñanos realmente a abastecer. Lucas capítulo 5, versículo 1, la pesca milagrosa. Y me gusta trazar un paralelismo con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana no tenía recurso alguno, no tenía un pozo propio. Tenía que ir a buscar el agua. Estaba en la última, y siempre me encanta decir, ¿no?, que la última condición del hombre, cuando al hombre se le termina todo, es un buen comienzo para que Dios pueda entrar en escena y para que Dios pueda obrar.
Y tanto en ese momento como en este sucede algo tan extraordinario, porque Pedro aquí, luego de haber pescado toda la noche siendo pescador, no pescó nada, nada pescó. Y él estaba, dice la Biblia, que estaba lavando sus redes. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Tremenda la admiración del Señor. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, a un costado, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, luego que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, acá está lo que le estaba diciendo. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Así que imagínate la bendición tremenda. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremenda la bendición. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, mire lo que hicieron. Dejándolo todo, le siguieron al Señor. Tremendo, ¿no? Cuánta revelación, cuántas cosas que salen a flote, cuántas palabras que surgen de estos textos tan lindos y tan gloriosos, ¿no? De los cuales el Señor quiere hablar. Ahora con Pedro sucedió lo mismo. Estaba lavando las redes. Ahora cuando nosotros quitamos los ojos de la meta, de lo que el Señor nos trazó, automáticamente, escucha esta iglesia, perdemos el rumbo, perdemos la dirección. Cuando quitamos la mirada del Señor, de aquel que sabemos que es nuestro Dios, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, comenzamos a hundirnos en aguas profundas. Trabajar sin Dios, por lo que dice este texto, ¿no? Las noches se hacen más largas. Y se ven menos los resultados. Trabajamos más y la noche se hace extensa sin Dios. Y vemos para nada, no vemos ningún resultado de ninguna manera. Qué curioso, ¿verdad? Que un pescador no sepa. El pescador sabe dónde tiene que pescar. Tal vez yo no entiendo mucho de pesca. Iría a pescar por hobby o porque me gustaría y no sé bien dónde, y tendría que preguntarle. Pero Pedro era un pescador. Él sabía dónde estaban los cardúmenes de peces. Él sabía los lugares estratégicos, sabía incluso la hora, pero dice que esa noche trabajaron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. La bendición de Dios, iglesia amada, siempre es mayor a todo lo que hayamos alcanzado. Hay gente que tiene logros, incluso la gente que no tiene a Cristo tiene logros, tiene metas finitas, pero la bendición de Dios, lo que Dios nos quiere entregar, si tú supieras cuál es el don, cuál es el regalo de Dios, tú le pedirías a Él y Él haría de ti una fuente de agua de vida eterna. La bendición de Dios siempre es mayor de todo lo que hayamos alcanzado. Jesús, dice el versículo 2, Jesús notó dos barcas vacías. A veces dejamos nuestra posición. A veces dejamos lo que estamos haciendo para poder alcanzar alguna bendición o poder obtener algo en nuestra vida. Dice que habían dejado las barcas vacías a un costado. Y no les importó, lo estaban lavando las redes ahí desahuciados, porque esa noche no habían pescado nada. ¿Por qué pensaron qué es lo que está pasando? Que no pasa nada. A veces Dios permite esto para glorificarse en nuestra vida.
A veces la profunda necesidad nos faculta para que podamos recibir la bendición de Dios. Porque si el hombre puede hacer algo por sus propios medios y estar bien, lo que menos va a hacer es buscar a Dios. Pero a veces Dios permite que las cosas se deterioren aún más para que podamos entrar en el cambio que Él quiere realizar en nuestra vida. Estaban lavando las redes, no habían pescado nada. Entonces Jesús le pide a Pedro que le preste su barca. Y acá está un poquito el mensaje también. Préstame tu barca, Pedro. Préstame tu esperanza. Préstame tus expectativas, le está diciendo. El Señor ve que no estaba logrando absolutamente nada y entra en escena como la mujer samaritana y le propone un intercambio divino. Le propone un intercambio glorioso. Y Pedro no tiene ningún problema porque sabe que no había pescado nada. El intercambio divino, préstame tu barca, préstame tu esperanza. Jesús le pidió, lo primero que le pide el Señor, que la despeje un poquito de tierra. Pedro, yo sé que estás en eso y sabes que nada lograste y sé que parece que nada va a suceder, pero despegala un poquito de la tierra y llevarla un poquito más a aguas profundas. Quiero que no tengas temor. Quiero que sepas que yo te estoy llamando, que yo quiero lograr algo en tu vida y en tu mundo espiritual. Y luego Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Dice la Biblia que cuando Pedro le presta la barca, tal vez se sentó a un costado. Y el Señor, en vez de ponerse a pescar y hacer lo que Pedro quería hacer, el Señor hace algo todo lo contrario. ¿Sabe qué hace? Usa la barca de Pedro para predicar a la gente, para enseñarle a la gente, para hablarle de Dios a la gente que estaba necesitada. Y no sé, no dice la Biblia cuánto tiempo predicó el Señor o cuánto tiempo enseñó, pero dice que luego que el Señor terminó de hablar, ahí sí lo llama Pedro. Después que terminó de hacer el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, echen sus redes para pescar. Versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces que su red se rompía. Versículo 8 y 9, Pedro cayó de rodillas. El temor se apoderó de Pedro a ver semejante pesca. Usted imagínese, hermano. Usted está acostumbrado a ver las cosas, usted cree que sabe pescar. Eso es lo que sabía, lo que pensaba Pedro. Sin embargo, luego que Dios hace lo que Él tenía que hacer, cuando Él entendió el plan divino, que no era estar metido en su mundo, sino en el mundo de Dios, cuando escuchó y cuando permitió, y cuando se dio su barca, su vida al Señor, el Señor le dijo, ahora boga mar adentro. Señor, pero ya lo he hecho muchas veces, pero esta vez por tu palabra y por obediencia a ti lo voy a hacer. Y dice que encerraron gran cantidad de peces. Pedro vio semejante bendición que quedó postrado en tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como humanos a veces tenemos metas, tenemos expectativas, a veces soñamos con ciertas cosas. Tal vez Pedro, el sueño más grande de él como pescador era pescar algo tremendamente grande. El Señor le rompió todos los parámetros. El Señor le rompió todas las expectativas. Dice que de un lago, no un mar, sino que de un lago, dice que levantaron tanto, dice que no podía porque se les rompía la red. Dice que tuvieron que hacer señas a otros para que lo vengan a ayudar. Dice que llenaron las dos barcas y las dos barcas se hundían de semejante bendición. Entonces Pedro entendió que él iba detrás de la bendición incorrecta, que él necesitaba al Señor más que la bendición. Nosotros vamos detrás de la bendición y se nos traban todas las cosas, pero cuando vamos en busca de Él, el Señor nos añade su bendición. Pedro quedó asombrado. Dijo, superó todas mis expectativas, todos los límites. Dice que cayó postrado y le adoró. Usted imagínese, ¿no? Pedro era pescador, sabía lo que valía cada pez o cada pescado que había obtenido a través de la pesca, ¿verdad? Podía haberse hecho millonario vendiendo los peces. Sin embargo, dice que dejó todo a un costado y lo siguió al Señor. Le dice, tengo un mayor trabajo para vos. Tengo un oficio mejor que el que vos creés que tenés. Te voy a hacer pescador de hombres, le dice. Dice, Pedro cayó de rodillas, el temor se apoderó. A ver semejante, se asombró al ver tanta bendición, superó todas sus metas, sus expectativas, ¿no? En ese momento que Pedro aprendió a prestarle la barca al Señor. Ahora,
que Dios nos dé discernimiento para saciar su sed. Que Dios nos dé discernimiento para entender cuándo nos está proponiendo Él que hagamos un intercambio divino. Que Dios se revele, que Dios nos muestre. Busquemos otro pasaje, Apocalipsis 8. Es un devocional que compartí hace poquito, pero iba a hablar con respecto a esto y me iba a detener. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quiero leerles otra versión para explicar un poquito. Dice, vino otro ángel con un recipiente para quemar incienso con fuego del altar, para que sea mezclado con las oraciones del pueblo de Dios. Y lo lanzó sobre la tierra, y dice que hubo truenos, relámpagos, y hubo también un gran terremoto. Ahora, lo que puede hacer nuestra oración, iglesia amada, en las manos del Señor. Yo me pregunto, ¿qué tanto estará orando el pueblo de Dios en estos tiempos? Necesita que su iglesia, su amada, esté despierto y esté orando, esté clamando, esté intercediendo en estos tiempos que más se necesita. En realidad, a mí me urgía la necesidad de compartirles hoy la palabra, de empezar a pararnos en la brecha, de empezar a interceder, porque es cuando más necesitamos la oración, cuando más Dios necesita que su pueblo realmente esté en oración. Esa es la sed de Dios en estos tiempos. Tú quieres saciar la sed y discernir qué es lo que Dios está queriendo hacer en estos tiempos, es que su pueblo le busque, que su pueblo clame. Yo puse como título en el devocional, ¿qué producen nuestras oraciones? ¿Qué es lo que están logrando nuestras oraciones? ¿Realmente están golpeando las puertas de los cielos? ¿Nuestra oración realmente está conmoviendo el corazón de Dios? ¿Realmente hay quebranto en nuestra vida de partes? ¿Realmente se ven lágrimas de humillación en este tiempo por lo que está sucediendo, no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero? Estamos clamando porque ese es el deseo de Dios, esa es la sed de Dios, y está necesitando que haya de nosotros un intercambio a través de nuestra oración. Que su iglesia amada se tome su tiempo para poder clamar, para poder orar y para poder interceder, para poder gemir también, para que realmente la mano de Dios empiece a tocar nuestra nación. Iglesia, Dios está esperando mucho de nosotros. Yo me pregunto, ¿qué producen nuestras oraciones? Dios tiene sed de que sus hijos clamen en este tiempo, que se paren en la brecha, que intercedan, ¿no? que derramen su corazón como agua delante de Él, como lo hacía el profeta Jeremías. Dice que veía tanta desolación, veía realmente todo lo que estaba padeciendo su nación. Dice, Señor, derramaré mi corazón como agua delante de ti. Ese es el deseo. Dios quiere que realmente la copa de Dios se llene. Si nosotros tenemos que darle de beber, Dios tiene la copa inmensa, y que nuestras oraciones puedan cargar esa copa para que Dios pueda realmente obrar en este tiempo. Iglesia amada, tenemos que hacer subir, tenemos que hacer oír, tenemos que hacernos entender. Hay un pasaje terrible aquí en Isaías 58, cuando dice, Dios exhorta al pueblo, y hay muchos en vez de ayunar pasan hambre. No simplemente dejar de comer, sino ayuno, y nuestra oración tiene que ser entendida por nuestro Dios. Ayunaste y no te diste por entendido, ni siquiera entendí, dice Dios, lo que quisiste hacer. Que Dios nos ayude, iglesia amada. Que Dios nos ayude, porque Dios nos está llamando, y ese trato de Dios va a ser con aquellos que entendemos, porque aquel que mucho se le da, dice su palabra, que más se le va a demandar. Y eso es lo que está sucediendo en nosotros, que Dios está demandando aún más de sus hijos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Nos alcanzará la fe
para clamar, para que nuestras oraciones suben y llenen la copa de nuestro Dios? Nuestras oraciones deben ser tales que deben conmover el corazón de nuestro Dios, para que sus ángeles arrojen esas respuestas a la tierra como lanzas de fuego. Libertad, que traiga victoria, que nuestras oraciones suban a la presencia del Señor y conmuevan su corazón, y que Dios ordene a los ángeles para que vengan respuestas a la tierra, porque necesitamos dar su respuesta. Pero estamos viendo más nuestra necesidad, estamos viendo más lo que me hace falta, lo que yo necesito, y no buscando saciar la sed de nuestro Dios. Por eso a veces las cosas están trabando, porque a veces estamos haciendo, la persona más infeliz de la tierra es aquella que está donde Dios no quiere que esté. Ahora, cuando estamos haciendo su voluntad, es tan gratificante, es tan renovador, es tan innovador sobre nuestras vidas, porque estamos conectados con papá y entendemos el plan divino, aquel que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Iglesia amada, no dejemos de orar. Iglesia amada, no dejemos de clamar. Iglesia amada, no dejemos de creer en nuestro Dios. Él tiene la última palabra, siempre es Él. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Antiguo Testamento. Después de Salmos, Proverbios capítulo 3, versículo 27. Mire lo que dice, que es lo que el Señor está deseando de nosotros. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Vuelvo a repetirlo. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Eso es saciar la sed de nuestro Dios. Hermano, en vez de enfocarnos en nuestras cosas, ¿por qué la finanza no entra? ¿Por qué no se incrementan las cosas? Cuando empezamos a obedecer lo que Dios quiere, Dios se va a encargar de nuestras cosas y de nuestros asuntos. Tremendo lo que dice este pasaje. No basta con decirle, vete, Dios estará contigo, si no le damos lo necesario. Pastor, ya le mandé un mensajito, ya estuve. No, hermano. Hay veces que necesitan de nuestra presencia. Yo sé que en este tiempo de pandemia es difícil a veces hasta incluso soltar un abrazo, pero que nuestras palabras sean con sabiduría, sean con gracia, que nuestra dirección, y que no solamente mostremos con palabras, que no vemos solamente con palabras, sino que podamos abastecer la necesidad de aquel, porque ese es el bien de Dios, eso es lo que Dios está atendiendo de nosotros, eso es lo que Dios está observando de nosotros, iglesia amada. Por eso se traban las cosas, porque Dios quiere proponernos un intercambio. Incluso todo lo que vos hagas va a tener una remuneración, todo lo que vos hagas va a tener una recompensa. Hay gente que lo hace por la recompensa, pero nosotros cuando lo entendemos y lo hacemos gratuitamente con un corazón sincero, Dios nos sacia de bien. Dios nos bendice tremendamente. Otro Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Versículo 17. Mire lo que dice este versículo tremendo. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Terrible, ¿verdad? Yo que Dios no es deudor de nadie. Mire lo que es por un simple acto que tú te atreves a bendecir, que bien de Dios. Cuando tú te atreves de salir de tu plano, de tu necesidad, de lo que a ti te falta, y aprendes a oír la necesidad de nuestro Dios, cuando tú empiezas a atender y a saciar a Dios, Dios te lo devolverá, Dios te lo empezará a pagar, es lo que dice este versículo. A Jehová presta, tú le haces un préstamo a Dios, el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire, te lo voy a decir otras versiones. Hay otras versiones que están gloriosas y más claro. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La Biblia al día, mire lo que dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor.
Tremendo esto, ¿no? Servirle al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Es lo que dice acá. Dios pagará esas buenas acciones. Dios pagará sus acciones, esas buenas acciones que nosotros hacemos cuando aprendemos a abastecer al pobre, cuando damos a aquel que no tiene ninguna capacidad de gratificarte, de decirte gracias, cuando no tiene para darte nada, cuando tú lo ofreces por el simple amor de servirle a la persona. Eso es más gratificante que cualquier cosa que Dios nos pueda llegar a dar o alcanzar. Ahora, nosotros necesitamos saciar la sed de nuestro Dios. Porque el mejor regalo que podemos hacerle a las personas, lo primero que podemos llegar a hacer, incluso en esta pandemia, es orar por ellos. La oración es algo que llena la copa de nuestro Dios. La oración es algo que nuestro Dios nos está pidiendo que hagamos. La oración es la mano que toca y que bendice a la distancia. Es algo tremendo. No estoy en 25, pero puedo orar por la gente, por las familias. Y puedo orar y la mano de Dios va a tocar aquel lugar. Podemos estar en el Espíritu, en aquel lugar, aunque no estemos en presencia humana, física, ¿verdad? La oración es la mano que toca y bendice a la distancia. Son las que cargan la copa de Dios. Otra vez, iglesia amada. Señor, enséñanos a dar, enséñanos a ofrecer. Ahora, si hay algo que nos mantiene vivos como cristianos, como colaboradores, como siervos de Dios, si hay algo que nos mantiene vivos y en carrera, es cuando podemos asistir a nuestro prójimo, cuando podemos bendecir a nuestro prójimo, cuando podemos ayudarlo en lo que fuera. Hermano, dice la Biblia, escucha, iglesia amada, porque una vez se tiene la mente torcida y no entiende, pero dice, no me presentaré a Dios con ninguna mano vacía. Siempre tenemos para dar, siempre tenemos para ofrecer. Dice que el justo mete su mano y da, Siempre tenemos que estar ofreciendo y dando, porque nuestra retribución, porque nuestra recompensa viene de nuestro Dios. Cuando nosotros aprendemos a buscar el reino de Dios y su justicia, Dios nos añade todas las cosas que son necesarias, ¿no? Tenemos que entender eso, ¿no? Es impagable lo que el Señor nos da, ¿no? Ese es el mejor ejercicio para el corazón. Muchos han experimentado, y escucha esto, iglesia, incluso gente que no tiene a Dios hace un bien, no sabe qué hacer con su dinero y ayuda al pobre, ayuda a aquel que no tiene. Yo conozco famosos que hacen ese bien, y preguntarle a ellos, aún así desconociendo a Dios, lo gratificante y lo que sienten por el simple hecho de darle a aquel que necesita. Y cuánto más nosotros, iglesia amada, que nosotros entendemos qué es lo que quiere nuestro Dios. Nosotros tenemos que acercarnos. Es el deseo para poder saciar esa sed del Señor. Ese es el mejor ejercicio para nuestro corazón. Quiero citarles algunos pasajes. Proverbios, ahí nomás donde están, 28. Proverbios capítulo 28, versículo 27. Son promesas, ¿no? Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Por eso hay muchas cosas que nos persiguen, iglesia amada. Dice, hay uno que dice, no, así como las golondrinas vuelan en el aire, así nunca vendrá la maldición sin causa sobre nuestras vidas. Hay cosas que padecemos y tienen una causa, porque sabemos que cuando las golondrinas vuelan, no es que vuelan por casualidad, sino que están anunciando que se vendrá la lluvia. Hermano, así también cuando vienen las cosas, las calamidades en nuestra vida, es porque tienen una causa en nosotros. Es algo que nosotros hemos retenido en la mano y no hemos hecho. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 10. Si quiere, búsquelo, si no se los leo yo. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo vuelvo a repetir, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lucas capítulo 6. Mateo, Marcos, Lucas 6:38. 6:38. Mira lo que dice el Señor. Dad y se os dará. El intercambio divino. Otra vez, ¿verdad? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida os volverán a medir. Hermano, que sea limpio, que sea puro lo que damos, que sea... que no esté contaminado ni corrompido por ambiciones egoístas y humanas, sino que aprendamos a dar con la intención de bendecir, con el simple hecho de dar por amor al servicio, por amor al Señor, porque hicimos un pacto con nuestro Dios y entendemos de que Dios no es deudor de nadie. Dice, dad, y el Señor te dice automáticamente, y se os dará. Y se dará una medida buena, ¿no? Hablábamos el otro día como apretada y remecida es como el azúcar, ¿no? Cuando tú la levantas y la haces con el paquete y ves que todavía queda un poco y le echas. Apretada, remecida. Así es la bendición que Dios tiene para con sus hijos. Eclesiastés, después de Proverbios, Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 11. Está todo excelente ese capítulo. Me encanta, ¿no? Voy a leer 2 versículos, 3 voy a leer, que están muy buenos. Eclesiastés capítulo 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, siembra. Hermano, empieza ese intercambio con Dios en fe. Empieza a sembrar en las cosas que realmente sirven, en las cosas que realmente suman. Usted no sabe, mientras estoy predicando esta palabra, el descanso, el gozo, el respaldo de Dios al poder compartir esta palabra, hermano. Un refrigerio tremendo. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Tremendo, hermano, ¿no? Esto me hace acordar el sueño aquel de Nabucodonosor que interpretó José, ¿verdad? Las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Acá dice... hay otra versión que dice, envía tu grano por los mares. No, es como que tú envía tu semilla de pan en los mares. Dice, y a su tiempo recibirás las ganancias. Empieza a sembrar correctamente. Empieza a abastecer la necesidad de Dios. Empieza a sembrar correctamente y empieza a invertir toda tu vida en aquello que es correcto y que realmente es gratificante y va a ser un bien para tu vida. Dice, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. Sembrar en Dios, saciar esa sed de nuestro Dios. Versículo 2 dice, coloca tus inversiones en varios lugares. Coloca tus inversiones en varios lugares. Aquí y allá, empieza a sembrar. Que tu mano, hay otro pasaje que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Siembra. Que nadie se entere lo que vos estás haciendo, pero tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces hay gente que quiere dar y presumir que da y mostrarse que dio y sacarse la foto, sino que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Siembra. Dice este pasaje, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Tú no sabes, pero porque sembraste, hermano. ¿Sabe las veces que Dios me ha sorprendido? A veces hemos tenido que viajar. Y recuerdo que aún teniendo el trabajo, yo trabajaba, tenía mi sueldo, mi salario y todo, y siempre Dios me ha bendecido en esa área. Y cada vez que tenía que ir a un lado, Gabriel, usted no, nosotros le vamos a pagar el pasaje y le vamos a pagar la estadía. Es recompensa de Dios por lo mucho que uno siembra. Pero uno no anda alardeando ni diciendo lo que siembra, sino que lo siembra secretamente y después se ve la recompensa. Después se fue el fruto de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? Gente que ha compartido, que simplemente por el hecho de dar el diezmo, van al cajero y han encontrado un excedente más de dinero. Con cuántas cosas Dios nos ha sorprendido, cuántos restos nos ha quedado. Y nosotros, conscientemente, Dios nos muestra que es recompensa, que es el intercambio. Siempre Dios va a desear el bien, ¿no? Hay
Hay una imagen muy gloriosa ahí, ¿no? Cuando el Señor está ahí dibujado y le pide a la nena que le dé un osito chiquitito, y si el Señor se lo está pidiendo, y detrás tiene el Señor un oso tremendo para cambiar. Es el intercambio que Dios quiere hacer con nosotros. A veces pensamos de que Dios nos va a pedir cosas que no podemos dar. Dios nos pide las cosas porque nos quiere hacer un intercambio divino, nos quiere bendecir gloriosamente. Ahora el versículo 6 dice: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra, o quizás de ambas. Cuando Dios quiere bendecirnos, dice que para alimentarnos. Dice que estaba así el profeta en el arroyo y dice que no tenía para comer. Y dice que los cuervos, siendo incluso animales, y usted imagínese con un pedazo de carne, sin entender lo que traían en la boca, alimentaron al profeta Elías. Tremendo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú te dedicas a servirle, cuando tú te dedicas a saciar la sed primeramente de Él, Dios te bendecirá tremendamente, iglesia amada. Tranquilo porque la bendición se viene. Tranquilo porque la abundancia de Dios ya está. Tranquilo porque dice allí incluso, este pasaje allí en Eclesiastés, dice que si las nubes fueran cargadas de agua, de seguro vendrán sobre la tierra y la bendición de Dios viene sobre nosotros. Segunda de Corintios, ya estoy terminando. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 6. Dice, voy a leer, 2 de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, el que siembra poco, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Dios no puede ser burlado. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Creo que es tiempo de cambiar nuestra cosecha. Creo que es tiempo de que nuestro intercambio con Dios se empiece a notar, iglesia amada. Es algo que Dios nos viene hablando, que podamos sacudir, que podamos conmover, incluso nuestra oración, hermano, que empiece a conmover el corazón de nuestro Dios. Que podamos hacer ese poco más que Dios nos viene hablando, ¿no? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno dé, acá está la clave, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no porque no, hay gente que quiere dar, no tiene, pero no, hermano, preferible que te lo quedes ahí. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Algunos dan, ¿no? Yo recuerdo que uno dice, yo voy a poner el diezmo para que Dios me dé más. Eso es una ley, pero tú tienes que, sin esperar nada acá, deja que Dios te sorprenda. Como Él quiere bendecirte, ¿no? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién dice? Al dador alegre. Haz las cosas con alegría, haz las cosas con gozo. Empieza a sembrar con ese espíritu y verás la recompensa de Dios. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Glorioso lo que dice el Señor. Debemos enfocarnos en lo que Dios desea. Debemos responder hacia el prójimo con su gracia divina, hermano, ¿no? Yo creo que es tiempo de empezar a cambiar nuestra actitud. Hay algo que me he mentalizado y me he propuesto. Yo me acuerdo que en el tiempo que íbamos a 25, le hacía a la iglesia amada que esté orando 1 hora antes de ir para aquel lugar. Para no ir en nuestra carne, para no ir en nuestros proyectos, para no ir en nuestras metas, sino 1 hora de oración antes para dar una palabra, para dar lo que podamos dar, para que realmente sea en su gracia que podamos hacerlo, que podamos ser guiados. Hermano, ha sucedido casos donde gente ha estado lavando su moto allí en 25, esperándonos, y vio que un hermano se acercaba y se empezó a quebrantar, empezó a llorar, y le decía, yo sabía que vos me ibas a venir a hablar. Hay gente que está esperando porque estamos abasteciendo el deseo de Dios.
estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ese intercambio divino de sembrar su palabra y recibir su bendición, su cosecha, iglesia amada. Con su gracia divina debemos caminar. Pablo, después de mucho trabajo con la gente, de mucho esmero, donde discipulaba, enseñaba, en desvelos, en noches frías, en tormentas, donde no recostar mi cabeza, decía Pablo, ¿no? Y ¿sabes qué dice Filipenses, capítulo 3:13? Dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Todo lo que me pasa, lo olvido. Dios nos da la capacidad de olvidar, de remitir, de sanar ese pasado y de empezar a caminar. Y dice Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Extender es poder prolongar un poco más nuestro camino, que el panorama de Dios se abra un poquito más, extendiéndome a lo que está adelante. El refrigerio, la recompensa de Pablo, ¿cuál era todo eso? Decía Pablo en un momento, porque a veces estamos azotados, a veces sufrimos, a veces a punto de morir, y dice Pablo algo tan glorioso, dice, ahora vivimos, dice Pablo el apóstol, si ustedes están firmes. Ver la iglesia que crecía y que estaba firme y que estaba con las convicciones, entendiendo cuál era el plan divino, decía, ahora vivimos cuando vemos en ustedes su firmeza, que ustedes están firmes. Para terminar, Mateo, capítulo 25, versículo 34. Tremendo esto. Así hay muchos versículos para poder compartirles, pero escogí estos para que uno pueda entender todo lo que uno siembra y todo lo que uno hace para el Señor, que Dios no es deudor de nadie. Y de que Dios sigue en este negocio de involucrar a sus hijos en estas cosas. Versículo 34 de Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Versículo 35, escuche. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a mí. 37. Entonces los justos le dirán al Señor, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? 39. ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Iglesia amada, eso es saciar la sed de nuestro Dios. Tantas cosas por hacer. Hay tantos puntos para poder compartirle, pero que Dios abra nuestra cabeza y que podamos hacer realmente lo que el Señor quiere. Que Dios les bendiga mucho, iglesia amada, y que podamos reflexionar con todo lo que el Señor les habló. Dios les bendiga mucho.